advertirte que tienes que ser muy cuidadoso sobre lo que vas a hacer con ese título. Porque está en mi casa, señorita. No le hables así. ¡Los dos lárguense de aquí! Trata de descansar, hijo. Buenas noches. Rocky es una película estadounidense de drama deportivo de 1976, dirigida por John G. Avildsen, escrita y protagonizada por Sylvester Stallone. La película presenta a Rocky Balboa, un boxeador de poca monta de Filadelfia que, de manera inesperada, recibe la oportunidad única en la vida de luchar por el campeonato mundial de peso pesado contra el campeón reinante, Apollo Creed. Lo que comienza como una simple oportunidad pronto se convierte en un poderoso viaje de determinación, respeto propio y lucha personal. Rocky Balboa es un hombre que vive en Filadelfia y que no posee gran cosa en la vida. Es pobre y se gana la vida disputando pequeños combates de boxeo de bajo nivel en clubes locales. Para sobrevivir, también trabaja como cobrador de deudas para un prestamista usurero, lo que implica ir por ahí recaudando dinero de quienes lo deben, a menudo en un entorno hostil y peligroso. Aunque Rocky es fuerte y decidido, no es famoso, y nadie lo considera realmente un boxeador importante. Es simplemente un luchador desconocido que intenta salir adelante día a día. Entonces, ocurre algo inesperado. El campeón mundial de boxeo de peso pesado, Apollo Creed, busca un oponente para un gran combate. De la nada, Rocky es elegido para esta oportunidad. No es porque sea el mejor boxeador del mundo, sino porque Apollo desea darle a un luchador desconocido y corriente la oportunidad de pelear por el título como parte de una estrategia publicitaria. Al principio, parece imposible. Rocky es solo un luchador de poca monta que se enfrenta al mejor campeón de peso pesado del mundo. Nadie espera que gane, ni siquiera el propio Rocky. Pero esta oportunidad lo cambia todo para él. Se convierte en una oportunidad única en la vida para que Rocky demuestre su valía, no solo como boxeador, sino como alguien capaz de superar sus propios límites, mostrar coraje y luchar por ganarse el respeto. La historia no trata únicamente sobre boxeo. Trata sobre la lucha, la esperanza y cómo un hombre corriente puede recibir una oportunidad extraordinaria para cambiar su vida. El proyecto comenzó en marzo de 1975, cuando Sylvester Stallone escribió el guión con gran rapidez,
en tan solo 3 días. Aunque el guión ya estaba listo, convertirlo en una película no resultó sencillo. El proceso de producción se complicó debido a que Stallone insistió en una condición fundamental. Solo permitiría que la película se realizara si él mismo interpretaba al personaje principal, Rocky Balboa. Inicialmente, el estudio no estuvo de acuerdo. Deseaban a un actor de mayor renombre y ya famoso para el papel protagónico. En un momento dado, incluso le ofrecieron a Stallone una cuantiosa suma de 6 cifras simplemente por vender los derechos de la historia. Esto significaba que el estudio produciría la película sin que él actuara en ella. Pero Stallone se negó, optando por arriesgarlo todo, pues creía firmemente en la necesidad de interpretar el papel él mismo. Finalmente, el estudio United Artists accedió a su exigencia y Stallone fue elegido para interpretar al protagonista. Tras esto, el rodaje comenzó oficialmente en enero de 1976. La mayor parte de la filmación tuvo lugar en Filadelfia, la ciudad donde se ambienta la historia de Rocky. En la película se utilizaron muchas localizaciones reales de la ciudad. Con el paso del tiempo, algunas de ellas se hicieron muy famosas. Uno de los lugares más emblemáticos son los escalones de Rocky, en el Museo de Arte de Filadelfia, donde Rocky sube corriendo en la famosa escena de su entrenamiento. La película se realizó con un presupuesto muy ajustado, estimado en unos $960,000, una cifra bastante baja para una cinta de tal impacto. A pesar de ello, Rocky llegó a convertirse en una obra sumamente influyente. Contribuyó a popularizar el arquetipo del ascenso, de la nada a la cima, en el cine deportivo, una temática en la que una persona pobre y desconocida logra triunfar gracias al trabajo duro y la determinación. Asimismo, reforzó con gran fuerza el concepto del sueño americano, demostrando que el éxito es alcanzable independientemente del punto de partida en la vida. Rocky tuvo su estreno oficial en la ciudad de Nueva York, en el Teatro Paramount, el 20 de noviembre de 1976. Poco después, el 3 de diciembre de 1976, se estrenó en el resto de los Estados Unidos. Una vez que llegó al público, la película se convirtió en un éxito rotundo. Se alzó como la película más taquillera de aquel año, recaudando cerca de $225 millones en todo el mundo, un logro extraordinario si se considera su modesto presupuesto de producción. La crítica especializada también elogió efusivamente la película. Se reconoció el mérito de Sylvester Stallone por haber escrito una historia tan poderosa y emotiva, y las interpretaciones, en particular la del propio Stallone, junto con la del elenco de reparto, fueron objeto de una admiración generalizada. La dirección, la banda sonora, la fotografía y el montaje recibieron elogios por haber dado vida a la historia de una manera sumamente realista e inspiradora. Debido a su gran impacto, Rocky recibió 10 nominaciones a los premios de la Academia, los Oscar, de las cuales se alzó con 3 galardones, incluido el premio más importante de la noche, el de Mejor Película. Con el paso del tiempo, la reputación de la película no hizo más que consolidarse. Desde entonces, numerosas publicaciones y críticos la han catalogado como una de las mejores películas de la historia del cine. Asimismo, es ampliamente considerada como una de las películas deportivas más emblemáticas de la historia cinematográfica, debido principalmente a su poderosa historia de superación del desvalido y a su profundo impacto emocional. Con el paso del tiempo, Rocky se convirtió en mucho más que una simple película exitosa. Tanto el filme como su famosa banda sonora se transformaron en una parte fundamental de la cultura popular, especialmente en los Estados Unidos durante la década de 1970. La música suele asociarse con la motivación, la determinación y la sensación de superar desafíos, y continúa siendo ampliamente reconocida incluso hoy en día. Debido a su impacto perdurable, en 2006 la Biblioteca del Congreso seleccionó a Rocky para ser preservada en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos. Este honor se otorga a las películas que se consideran cultural, histórica o estéticamente significativas, lo que significa que el filme es visto como una parte importante de la historia y la cultura cinematográfica estadounidense. Tras el éxito de la película original, la historia continuó. La primera secuela, Rocky II *, se estrenó en 1979, dando continuidad al viaje de Rocky Balboa y expandiendo aún más el legado del personaje y de la saga. De una manera sencilla y natural, esta parte de la historia explica cómo llega a concretarse la gran pelea de Rocky.
para celebrar el inminente bicentenario de los Estados Unidos, el campeón mundial de boxeo de peso pesado, Apollo Creed, decide organizar una pelea especial por el título en Filadelfia. Se concibe como un gran evento público, cargado de expectación y emoción. Sin embargo, las cosas se complican repentinamente apenas 5 semanas antes del combate programado. El oponente elegido por Apollo sufre una lesión y no puede pelear. Esto genera un grave problema, ya que todos los demás boxeadores posibles ya tienen compromisos para otras peleas o no están físicamente preparados para ponerse en forma en tan poco tiempo. Dado que ya se ha invertido una gran cantidad de dinero y planificación en la organización del evento, Apollo no desea cancelar la pelea. En su lugar, concibe una idea inusual. Ofrecerá a un boxeador local y desconocido una oportunidad única para desafiarlo por el título mundial. Esta decisión abre las puertas para que un luchador común y corriente, considerado un aspirante con pocas probabilidades de éxito, acceda a una de las mayores oportunidades en la historia del boxeo. Finalmente, Apollo Creed elige a Rocky Balboa como su oponente. Rocky es un boxeador italoamericano que no goza de fama ni de una alta clasificación en los rankings. Es más bien un boxeador profesional de oficio, un trotamundos del ring, lo que significa que acepta peleas siempre que puede, principalmente en pequeños gimnasios locales en lugar de en grandes estadios. Además del boxeo, trabaja también como cobrador de deudas para un prestamista mafioso, realiza un trabajo callejero, duro y peligroso, para ganarse la vida. A Rocky lo apodan el Semental Italiano, un nombre que refleja su espíritu de lucha y sus orígenes. En ese momento, compite en pequeños eventos de boxeo por los alrededores de Filadelfia. Su pelea más reciente fue contra un boxeador llamado Spider Rico, a quien venció en un club de boxeo local. Un día, llaman a Rocky para que se reúna con un promotor de boxeo llamado George Hergens. Es allí donde recibe una noticia impactante. Apollo Creed lo ha elegido personalmente para desafiarlo por el Campeonato Mundial de Peso Pesado. Al principio, Rocky se muestra inseguro e incluso reacio. La idea le parece abrumadora y no termina de creer que él tenga cabida en una pelea de tal magnitud. Sin embargo, tras reflexionar sobre ello, finalmente accede a aprovechar la oportunidad. La pelea conlleva además una enorme recompensa económica para él, $150,000, una suma muy superior a todo lo que había ganado en su vida. Una vez que acepta, Rocky comienza a prepararse para el mayor desafío de su vida. Su entrenamiento es inusual y difiere del que siguen los campeones profesionales. En lugar de utilizar el moderno equipamiento de los gimnasios, recurre a métodos rudimentarios e improvisados, como golpear las reses de carne que cuelgan en una cámara frigorífica para desarrollar fuerza y resistencia. Poco a poco, a base de esfuerzo y determinación, comienza a forjarse como un luchador listo para enfrentarse al campeón mundial. Más adelante, se le acerca Mickey Goldnick, un experimentado, aunque ya entrado en años, entrenador de boxeo que en su juventud fue púgil en la categoría de peso gallo. Mickey dirige un pequeño gimnasio que Rocky frecuenta a menudo. Lleva muchos años inmerso en el mundo del boxeo, por lo que comprende a la perfección tanto su disciplina como sus decepciones. Mickey se ofrece a entrenar a Rocky con mayor seriedad y a ayudarle a prepararse adecuadamente para el inminente combate por el campeonato. Al principio, a Rocky no le interesa la oferta. Se siente frustrado, pues Mickey nunca le había mostrado un apoyo genuino con anterioridad. De hecho, solía menospreciarlo, tachándolo de alguien que había desperdiciado su potencial. Debido a este historial, Rocky desconfía del repentino interés de Mickey. No obstante, transcurrido un tiempo, Rocky reconsidera la situación. Se da cuenta de que, a pesar de la tensión existente entre ambos, Mickey posee una experiencia y unos conocimientos muy valiosos que podrían ayudarle a sobrevivir en el cuadrilátero frente a Apollo Creed. La oportunidad es demasiado importante como para dejarla pasar. Finalmente, Rocky decide aceptar la oferta de Mickey, y ambos comienzan a trabajar juntos para prepararse para la pelea más importante de la vida de Rocky. Mientras Rocky se prepara para la pelea más importante de su vida personal también comienza a cambiar de una manera inesperada. Poco a poco, comienza a entablar una relación romántica con Adriana Pennino, una mujer callada y tímida que trabaja a tiempo parcial en una pequeña tienda de mascotas llamada J&M Tropical Fish. Al principio, Adrián se muestra reservada e insegura de sí misma,
pero gradualmente se va abriendo a medida que pasa más tiempo con Rocky. Su conexión crece de forma natural, basada en la bondad, la honestidad y la comprensión emocional, más que en el glamour o el estatus. El hermano de Adrián, Paulie, quien también es un amigo cercano de Rocky, desempeña un papel fundamental en unirlos al ayudar a Rocky a conseguir la oportunidad de tener una cita con su hermana. Paulie también se ofrece a apoyar a Rocky de otra manera, trabajando como su asistente en la esquina del ring durante la próxima pelea por el campeonato. Sin embargo, Rocky rechaza esta oferta, optando en su lugar por confiar en su entrenador, Mickey. Con el paso del tiempo, Paulie comienza a sentir celos del creciente éxito de Rocky. Ve cómo Rocky acapara la atención, las oportunidades y el apoyo emocional que Paulie siente que a él mismo le faltan. Estos celos generan tensión entre ambos. Finalmente, Rocky intenta limar asperezas. Para hacer que Paulie se sienta incluido y valorado, accede a promocionar la empresa cárnica donde trabaja Paulie como parte del patrocinio de la pelea. Este gesto ayuda a aliviar la tensión, y los dos amigos logran reconciliarse y reconstruir su relación. A lo largo de todo este proceso, el viaje de Rocky deja de tratarse únicamente del boxeo, se convierte también en una historia sobre el amor, la amistad, la lealtad y el aprendizaje de cómo equilibrar las relaciones personales con la ambición. A medida que se acerca la pelea por el campeonato, Rocky se entrega por completo a su entrenamiento. Trabaja más duro que nunca, llevando su cuerpo y su mente hasta el límite. Cada día se centra en la preparación, desarrollar fuerza, resistencia y la determinación necesaria para sobrevivir frente al campeón mundial. Mientras tanto, Apollo Creed adopta un enfoque muy diferente. Confiado en que la pelea será una victoria fácil, la trata más como un gran evento público que como una competición seria. En lugar de concentrarse en el entrenamiento, se centra intensamente en la publicidad, el entretenimiento y la promoción, disfrutando de la atención que rodea al próximo combate. La noche anterior a la pelea, Rocky visita el Spectrum, el recinto donde tendrá lugar el campeonato. De pie en el interior del estadio vacío, comienza a asimilar el peso de lo que está a punto de suceder. Por primera vez, la duda empieza a apoderarse de él. La magnitud del desafío le resulta abrumadora y comienza a cuestionarse si realmente tiene alguna oportunidad contra Apollo Creed. Más tarde, se encuentra con Adrián y se sincera honestamente con ella. Admite que, en el fondo, no cree poder ganar la pelea. Sin embargo, le explica que ganar el título ya no es su objetivo principal. En cambio, quiere demostrar algo diferente, a sí mismo y a todos los que lo observan. Su verdadero propósito es aguantar los 15 asaltos contra Creed, algo que ningún boxeador ha logrado hacer jamás. Para Rocky, simplemente llegar hasta el final significaría demostrar que no es un boxeador desconocido más, sino alguien con corazón, resiliencia y la capacidad de mantenerse firme sin importar las probabilidades en su contra. El día de Año Nuevo, la tan esperada pelea finalmente tiene lugar. El ambiente es grandioso y teatral. Apollo Creed hace una entrada espectacular, vestido primero como George Washington y luego como el tío Sam, convirtiendo el evento en un espectáculo para el público. Cuando comienza la pelea, Apollo sigue pecando de exceso de confianza, esperando una victoria fácil. Pero Rocky sorprende a todos. Al principio del primer asalto, conecta un potente puñetazo que derriba a Apollo, algo que nunca le había sucedido al campeón con anterioridad. Este momento conmociona al público y, lo que es más importante, obliga a Apollo a darse cuenta de que Rocky no es un oponente fácil más. A partir de ese instante, Apollo se vuelve más serio y concentrado. Aunque su orgullo sigue intacto, ahora comprende que se encuentra ante una pelea de verdad. A medida que avanza el combate, este se convierte en una brutal prueba de resistencia. Asalto tras asalto, ambos púgiles reciben un castigo severo. Rocky sufre repetidos golpes en la cabeza, y sus ojos se hinchan tanto que apenas puede ver. En un momento dado, su entrenador tiene que cortarle el párpado para abrirlo y permitirle continuar luchando. Apollo, por su parte, también está gravemente herido, lidiando con hemorragias internas y una costilla rota que le dificulta la respiración. A pesar de todo esto, ninguno de los dos hombres se rinde. Apollo se apoya en su destreza y experiencia, mientras que Rocky avanza impulsado por pura determinación, fuerza y una voluntad inquebrantable. La pelea se extiende a lo largo de los 15 asaltos completos, algo que nadie esperaba.
Rocky logra mantenerse en pie hasta el mismísimo final, demostrando su punto, que no es un simple don nadie, sino un luchador capaz de aguantar la distancia frente al mejor del mundo. Al sonar la campana final, ambos hombres, exhaustos y maltrechos, comparten un momento de respeto mutuo. Acuerdan que no habrá revancha, pues ya lo han dado todo en este combate inolvidable. A continuación, presentamos al elenco de una manera fluida y natural. La película está encabezada por Sylvester Stallone, quien interpreta a Robert Rocky Balboa, el boxeador desvalido que constituye el corazón de la historia. Talia Shire aparece en el papel de Adrián Pennino, una mujer tímida y de buen corazón que se convierte en el apoyo emocional y el interés amoroso de Rocky. Burt Young interpreta a Paulie Pennino, hermano de Adrián y amigo íntimo de Rocky, cuya compleja personalidad aporta tanto tensión como profundidad a la trama. Carl Weathers asume el rol de Apollo Creed, el seguro de sí mismo y carismático campeón mundial de peso pesado. Por último, Burgess Meredith encarna a Mickey Goldmick, el entrenador rudo pero experimentado que ayuda a Rocky a prepararse para el combate de su vida. Juntos, estos personajes dan vida a la historia mediante sólidas interpretaciones y una gran profundidad emocional. El elenco de reparto también desempeña un papel importante en la configuración del mundo que rodea a Rocky. Sire David aparece como George Miles Hergens, el promotor de boxeo que informa a Rocky sobre la oportunidad que cambiará su vida, luchar por el campeonato. Joe Spinell interpreta a Tony Gasso, el duro y astuto prestamista callejero para quien Rocky trabaja como cobrador de deudas. Jimmy Gambina asume el papel de Mickey, un personaje secundario que forma parte del entorno cotidiano de Rocky. Tony Burton encarna a Tony Duke Evers, el entrenador de Apollo Creed, quien permanece en su esquina durante la gran pelea y lo guía a lo largo del intenso combate. Cada uno de estos personajes, incluso en papeles menores, contribuye a aportar realismo y profundidad al viaje de Rocky. Estos personajes adicionales ayudan a dotar de mayor vida y realismo al mundo de Rocky. Pedro Lovell aparece como Spider Rico, el oponente al que Rocky se enfrenta en una pequeña pelea local al comienzo de la historia. Stan Cho interpreta a Big Dipe Brown, otro boxeador que forma parte del ambiente de las escenas de combate de la película. Jodie Leticia aparece como Marie, una joven del barrio de Rocky a quien él intenta guiar hacia un camino mejor. Frank Stallone, hermano en la vida real de Sylvester Stallone, interpreta a un cantante callejero, añadiendo un toque de autenticidad al entorno urbano. Finalmente, el legendario boxeador Joe Frazier realiza una aparición especial interpretándose a sí mismo, anclando aún más la película en el mundo real del boxeo profesional. Incluso estos papeles menores contribuyen a que la historia se sienta más real, mostrando diferentes facetas de la vida cotidiana de Rocky y del ambiente pugilístico que lo rodea. En aquel entonces, Film Artists Management Enterprises, una compañía dirigida por los agentes de talentos Craig Terumar y Larry Kubik, representaba a Sylvester Stallone. Cuando Stallone les entregó el guión de Rocky, reconocieron de inmediato que tenía un gran potencial para convertirse en una película. Creían en la historia y comenzaron a presentarla a diversos productores y estudios de Hollywood, con la esperanza de lograr que se realizara. Sin embargo, se encontraron con constantes rechazos. La razón principal residía en la firme condición impuesta por Stallone. Solo permitiría que la película se rodara si él mismo interpretaba el papel protagonista. En aquella época, no era un actor conocido, por lo que los estudios se mostraban reacios a asumir tal riesgo. Tras numerosos intentos, finalmente lograron concertar una reunión con Winkler Chart of Productions, compañía que, a pesar de su nombre, no guardaba relación alguna con Henry Winkler. Gracias a las continuas conversaciones y negociaciones lideradas por Rumar y Kubik, la productora acabó aceptando un acuerdo. Stallone no solo escribiría el guión, sino que también protagonizaría la película en el papel de Rocky. En un momento dado, Stallone incluso ofreció el guión a Ralph Bakshi, pues admiraba su película Heavy Traffic. Sin embargo, Bakshi declinó la oferta, ya que prefería seguir centrado en la animación en lugar de incursionar en el cine de acción real. Finalmente, el proyecto encontró a su director en la figura de Jon Hea Vilsen, quien se incorporó al equipo y contribuyó a dar vida a Rocky en la gran pantalla. Cuando United Artists leyó el guión de Rocky, vislumbró su potencial, aunque no exactamente en la forma en que Sylvester Stallone esperaba.
El estudio consideraba que la historia funcionaría mejor si la protagonizaba una gran estrella ya consagrada, como Robert Redford, Ryan O'Neal, Burt Reynolds o James Caan. Para ellos, Stallone seguía siendo un desconocido y no confiaban en que la película alcanzara el éxito con él en el papel principal. De hecho, en cierto momento, llegaron a pensar que todo el proyecto podría acabar resultando un desastre. Pero Stallone se negó a dar su brazo a torcer. Junto con sus agentes, se mantuvo firme en una única condición: él mismo debía interpretar a Rocky. Insistieron en este punto con tal vehemencia que su postura adquirió tintes de ultimátum. Más tarde, el propio Stallone confesaría que, si otro actor hubiera interpretado el papel y la película hubiera resultado exitosa, jamás se lo habría perdonado a sí mismo. Al mismo tiempo, los productores Irwin Winkler y Robert Chartoff contaban con una ventaja única. Su contrato con el estudio les permitía aprobar o dar luz verde a un proyecto siempre y cuando mantuvieran el presupuesto bajo. Para reducir el riesgo del estudio, incluso compensaron las pérdidas potenciales vinculando el proyecto con otro más costoso, titulado New York, cuyo resultado financiero podría ayudar a mitigar cualquier fracaso. Debido a todo esto, Rocky se realizó con un presupuesto muy ajustado. El costo de producción ascendió a unos $1.075.000, con $100.000 adicionales pagados en concepto de honorarios para los productores. Además de eso, se gastaron cerca de $4,2 millones en publicidad y promoción. Al final, lo que comenzó como un proyecto arriesgado e incierto se convirtió en una de las películas más exitosas e inspiradoras jamás realizadas. Aunque los productores Irwin Winkler y Robert Chartoff creían en el guión de Rocky y respaldaban a Sylvester Stallone como protagonista, todavía sentían cierta incertidumbre respecto a construir toda la película en torno a un actor desconocido. Era un gran riesgo, especialmente para un proyecto que ya contaba con recursos limitados. La elección del reparto para el resto de los papeles importantes también resultó ser un desafío. De hecho, la selección de personajes clave como Apollo Creed y Adrian se concretó bastante tarde en comparación con los plazos habituales de producción cinematográfica. Para el papel de Apollo Creed, el equipo consideró inicialmente al boxeador de la vida real Ken Norton. Era una opción sólida, sobre todo porque el personaje de Apollo estaba inspirado, en cierta medida, en él. Norton incluso se había enfrentado a Muhammad Ali en 3 ocasiones en la vida real. Sin embargo, Norton acabó retirándose del proyecto, y el papel fue asignado entonces a Carl Weathers, quien lograría convertir al personaje en un icono. La elección de Adrian tampoco fue un proceso sencillo. Inicialmente, se seleccionó a Cary Snodgrass para el papel, pero un desacuerdo económico llevó a los productores a buscar a otra actriz. Otras actrices reconocidas, como Susan Sarandon y Cher, audicionaron para el personaje. No obstante, se consideró que Sarandon resultaba demasiado glamurosa para el carácter tímido y sencillo de Adrian, mientras que a Cher se la consideró demasiado costosa para el ajustado presupuesto de la película. Finalmente, tras una audición de Talia Shire, tanto los productores como el director John G. Avildsen tuvieron la firme convicción de que ella era la elección perfecta. Insistieron en elegirla para el papel. Finalmente, ella aportó la fuerza serena y la vulnerabilidad que hicieron de Adrian un personaje tan memorable. La leyenda del boxeo de la vida real, Joe Frazier, realiza un cameo en Rocky, aportando una autenticidad adicional al ambiente pugilístico de la película. Otro boxeador legendario, Muhammad Ali, también ejerció una influencia indirecta en el filme. Su personalidad segura de sí mismo, su sentido del espectáculo, su carisma y su estilo franco contribuyeron a inspirar el personaje de Apollo Creed, interpretado por Carl Weathers. Las vistosas entradas de Apollo, su autoconfianza y su afición a la publicidad reflejan fielmente la imagen pública que Ali proyectaba durante su carrera boxística. En la 49ª edición de los Premios de la Academia, celebrada en 1977, Ali y Sylvester Stallone incluso protagonizaron en el escenario una breve y cómica confrontación simulada. Este momento lúdico tenía como propósito demostrar que Rocky no pretendía ser un insulto ni una crítica hacia Ali. No obstante, Joe Frazier afirmó posteriormente que algunos de los momentos más célebres de la película se inspiraron en sus propias rutinas de la vida real, sin que se le otorgara el debido reconocimiento. Según él,
Escenas tales como aquella en la que Rocky golpea a las reses colgadas durante su entrenamiento, así como la secuencia en la que sube corriendo las escalinatas del Museo de Arte de Filadelfia, guardaban un gran parecido con acciones que él mismo había realizado en sus propios entrenamientos y apariciones públicas. Ya fuera de manera intencionada o no, estos elementos se convirtieron en algunas de las imágenes más icónicas de la historia del cine y contribuyeron a consolidar a Rocky como un símbolo de determinación, disciplina y perseverancia. Dado que Rocky se realizó con un presupuesto tan ajustado, Sylvester Stallone recurrió a personas de su entorno cercano para ayudar a dar vida a la película. Varios miembros de su propia familia asumieron papeles menores. Su padre aparece en la película tocando la campana para dar inicio y fin a los asaltos de boxeo. Su hermano, Frank Stallone, hace acto de presencia como cantante callejero, contribuyendo a la atmósfera urbana y realista del filme. La primera esposa de Stallone, Sasha Sack, trabajó tras bastidores como fotógrafa de rodaje. La película también cuenta con algunas apariciones cameo que contribuyen a que su universo se perciba como algo más real. Stu Nahan, un reconocido comentarista deportivo de televisión en Filadelfia y más tarde en Los Ángeles, aparece interpretándose a sí mismo, aportando autenticidad a la cobertura del combate de boxeo. A él se le une el locutor Bill Baldwin en un papel similar. Además, Lloyd Kaufman, fundador de la compañía de cine independiente Troma Entertainment, realiza una breve aparición interpretando a un borracho. Todas estas pequeñas contribuciones, especialmente las de la familia de Stallone, permitieron a los realizadores mantenerse dentro del presupuesto, al tiempo que añadían un sentido de realismo y un toque personal a la película. El filme incluye asimismo algunas otras apariciones, breves pero interesantes, que refuerzan su realismo. Diana Lewis, quien en aquel entonces trabajaba como presentadora de noticias de televisión, aparece brevemente en el papel de reportera televisiva, contribuyendo a dotar a la historia de una presencia mediática más auténtica. Tony Burton interpreta al entrenador de Apollo Creed, Tony Duke Evers. Si bien su personaje se convierte en una pieza fundamental de la saga, su nombre no llega a mencionarse explícitamente en la primera película. Continuaría interpretando este papel en las secuelas de Rocky, convirtiéndose en un rostro familiar que acompaña a Apollo. Un joven Michael Dorn realiza también una de sus primeras apariciones en la película, interpretando a uno de los guardaespaldas de Apollo Creed. Aunque su papel no figura en los créditos y es bastante breve, marcó su debut como actor. Posteriormente, alcanzaría gran notoriedad por su interpretación de Worf en las series de televisión Star Trek, The Next Generation y Star Trek, Deep Space Nine. Estas breves apariciones, pese a su carácter secundario, añaden una profundidad y autenticidad adicionales al universo de Rocky, al tiempo que conectan la película con futuras figuras destacadas del mundo del espectáculo. El rodaje de Rocky comenzó oficialmente el 9 de enero de 1976. La mayor parte de la película se filmó en locaciones reales a lo largo de Filadelfia, lo cual contribuyó a dotar a la historia de una sensación muy cruda y auténtica. También se rodaron algunas escenas en Los Ángeles. El hogar de Rocky en la película se ubicó en una dirección real, el 1818 de East Tusculum Street, situado en el barrio de Kensington, en el norte de Filadelfia. El uso de barrios reales en lugar de decorados de estudio acentuó el realismo de la vida cotidiana de Rocky. Uno de los elementos técnicos más importantes del filme fue el uso de un nuevo invento de cámara llamado Steadicam, creado por Garrett Brown. Este dispositivo permitía que la cámara se desplazara con fluidez mientras el operador se encontraba en movimiento. Hizo posible filmar escenas dinámicas, como la de Rocky corriendo por las calles de Filadelfia y subiendo las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia, escaleras que, más tarde, se harían famosas como los escalones de Rocky. La Steadicam también se utilizó durante algunas de las escenas de boxeo, ayudando a capturar la acción desde el interior y los alrededores del cuadrilátero de una manera más inmersiva. En algunos planos generales de la pelea final, incluso se puede ver la cámara posicionada junto al ring. Aunque muchas personas creen que Rocky fue la primera película en utilizar esta tecnología, en realidad no es cierto. Fue una de las primeras producciones en emplearla, pero apareció después de Bound for Glory y Marathon Man, filmes que ya habían introducido la Steadicam en el ámbito cinematográfico. Durante el rodaje, se modificaron algunos aspectos importantes de la historia con respecto a la versión original del guión. En el borrador inicial,
El tono de la película era mucho más sombrío. El personaje de Mickey estaba escrito de una manera más dura. Originalmente se le retrataba como un racista, lo cual habría hecho que su relación con Rocky resultara más negativa y compleja. El final también era muy diferente. En lugar de luchar con determinación hasta el último momento, el guión original planteaba que Rocky optara por dejarse ganar la pelea. Habría tomado esta decisión tras darse cuenta de que, en realidad, no deseaba formar parte del mundo del boxeo profesional, sugiriendo así una conclusión más cínica y desilusionada. Sin embargo, estas ideas fueron modificadas posteriormente. Los realizadores decidieron alejarse de ese tono sombrío para centrarse, en su lugar, en una historia más inspiradora y emotiva. Este cambio contribuyó a convertir a Rocky en una poderosa historia de superación sobre la perseverancia, el respeto por uno mismo y la demostración del propio valor, en lugar de una historia sobre rendirse o rechazar el sistema. Durante el rodaje de la escena de la pelea final, la acción se volvió tan intensa que provocó lesiones reales en los propios actores. Sylvester Stallone terminó con las costillas magulladas mientras filmaba el combate, lo que demuestra cuán físicamente exigentes resultaron ser esas escenas. Al mismo tiempo, Carl Weathers sufrió una lesión en la nariz. Curiosamente, sus lesiones en la vida real fueron opuestas a lo que sus personajes experimentaron en la película. Mientras que el rostro de Rocky sufre graves daños en la pantalla, fueron las costillas de Stallone las que resultaron heridas en la realidad, y mientras que Apollo pasa apuros físicos durante la pelea, fue Weathers quien recibió un golpe en la nariz durante el rodaje. Estas lesiones reales añadieron una capa extra de realismo al combate, haciendo que las escenas se sintieran aún más crudas y auténticas. Uno de los momentos más memorables y emotivos de Rocky, la primera cita entre Rocky y Adrian, resultó ser tal como lo vemos debido, en realidad, a limitaciones presupuestarias. En la escena, Rocky lleva a Adrian a una pista de patinaje sobre hielo y convence a un conserje para que les permita patinar, a pesar de que el lugar ya ha cerrado sus puertas. La pista está completamente vacía, lo que confiere al momento una atmósfera tranquila, íntima y personal. Sin embargo, así no era como se había planeado originalmente la escena. Se suponía que debía filmarse durante el horario de apertura habitual, repleta de gente patinando a su alrededor. Pero eso habría requerido contratar a cientos de extras, algo que los realizadores simplemente no podían permitirse debido al muy ajustado presupuesto de la película. Así que, en su lugar, modificaron la escena para que transcurriera después de la hora de cierre. Lo que comenzó como una decisión para reducir costos terminó haciendo que la escena fuera aún más especial. La pista vacía creó una atmósfera pacífica y ligeramente incómoda que encajaba a la perfección con la personalidad tímida de Adrian y la forma sencilla y genuina de expresarse de Rocky. Se convirtió en uno de los momentos más conmovedores del filme, demostrando que, a veces, las limitaciones pueden dar lugar a algo incluso mejor. Existen algunos pequeños detalles en Rocky que se transformaron en momentos memorables, principalmente debido a imprevistos de última hora surgidos durante el rodaje. Antes del gran combate, se muestra un cartel promocional situado sobre el ring. En dicho cartel, Rocky aparece vistiendo un pantalón corto rojo con una franja blanca. Sin embargo, cuando comienza la pelea real, lleva un pantalón blanco con una franja roja. La diferencia resulta evidente, y el propio Rocky incluso hace alusión a ello en la película. El promotor George Hergens responde con indiferencia que realmente no importa, restándole importancia al asunto. Según el director Jon G. Bilsen, esto fue, de hecho, un error genuino cometido por el Departamento de Utilería. Dado que la película contaba con un presupuesto tan ajustado, no podían permitirse el lujo de corregirlo. Por ello, añadieron esa breve escena de diálogo para que pareciera algo intencionado en lugar de un fallo. Sin embargo, Sylvester Stallone compartió más tarde una versión ligeramente distinta de la historia. Relató que, originalmente, se suponía que Rocky debía llevar pantalones cortos rojos con una franja blanca, pero el cambio a pantalones blancos con una franja roja se produjo en el último momento. Una situación similar ocurrió con la bata de Rocky. Cuando ésta llegó el día del rodaje, resultaba excesivamente holgada y ancha. En lugar de intentar arreglarla, Stallone ajustó rápidamente el guión añadiendo una frase en la que el propio Rocky señala que la bata no le queda bien.
Estos momentos ilustran cómo los cineastas transformaron los errores y las limitaciones en elementos naturales de la trama, logrando que todo se percibiera más auténtico y espontáneo, de una manera que, en realidad, contribuyó a realzar el encanto de la película. La música de Rocky también se gestó bajo condiciones muy restrictivas, pero terminó convirtiéndose en uno de los elementos más memorables del filme. La banda sonora fue compuesta por Bill Conti. Antes de Rocky ya había colaborado con el director John Heavilsen en la película WW1 de Dixie Dance Kings, aunque la música que creó para aquel proyecto fue rechazada por el estudio. Inicialmente, la oportunidad de componer la música para Rocky se le ofreció a David Sire, quien en aquel entonces estaba casado con Talia Sire. Sin embargo, tuvo que declinar la oferta, ya que se encontraba comprometido con otros proyectos. Debido al exiguo presupuesto de la película, Avildsen contactó personalmente a Bill Conti, sin apenas intervención por parte del estudio. El presupuesto asignado a la banda sonora completa era sumamente limitado, apenas unos $25,000. Esta suma debía cubrirlo todo: los honorarios del propio Conti, el pago a los músicos, el alquiler del estudio e incluso el coste de los materiales de grabación. A pesar de estas limitaciones, Conti compuso una banda sonora poderosa y estimulante que alcanzó un estatus icónico. La música desempeñó un papel fundamental a la hora de moldear el impacto emocional del filme, especialmente durante las escenas de entrenamiento y de combate de Rocky, y sigue siendo, a día de hoy, una de las bandas sonoras cinematográficas más reconocibles de la historia. El tema principal de Rocky, la icónica canción Gonna Fly Now, se volvió increíblemente popular tras el estreno de la película. Incluso alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100, manteniéndose en la cima durante una semana, entre el 2 y el 8 de julio de 1977. Su sonido potente y estimulante la hizo reconocible al instante, especialmente durante las escenas de entrenamiento de Rocky. Con el paso del tiempo, la canción obtuvo aún mayor reconocimiento. El American Film Institute la situó en el puesto número 58 de su lista de las mejores canciones del cine, titulada *A 100 Years. 100 Songs *, destacando así su perdurable impacto cultural. El álbum de la banda sonora de la película fue lanzado oficialmente el 12 de noviembre de 1976 por United Artists Records. Debido a su popularidad, posteriormente fue reeditado por EMI en formatos de CD y casete, lo que permitió a nuevas audiencias seguir disfrutando de la música. Incluso hoy en día, este tema sigue siendo una de las piezas de música cinematográfica más motivadoras y reconocibles jamás creadas. Otra canción que aparece en Rocky es Take You Back, interpretada por Frank Stallone. En la película, Frank Stallone no solo aporta la canción, sino que de hecho aparece en pantalla cantándola. La escena lo muestra a él y a un grupo de amigos reunidos alrededor de un cubo de basura en llamas en una esquina, creando una atmósfera de barrio cruda y realista. Este momento contribuye a la sensación de autenticidad de la película, mostrando la vida cotidiana en el mundo de Rocky. La canción en sí posee una vibra sencilla y conmovedora que encaja a la perfección con el tono de la escena, haciendo que ésta se sienta natural en lugar de artificial. El estreno de Rocky fue cuidadosamente planificado, con múltiples eventos de preestreno antes de su lanzamiento a gran escala. La película se estrenó por primera vez en la ciudad de Nueva York. Su estreno mundial oficial tuvo lugar en el Paramount Theatre el 20 de noviembre de 1976, organizado por United Artists. Justo al día siguiente, el 21 de noviembre, se realizó otra proyección en la misma ciudad, en el Cinema 2, brindando a más espectadores la oportunidad de ver la película de manera anticipada. Poco después, el 1 de diciembre de 1976, tuvo lugar el estreno en Los Ángeles, en el Plaza Theatre, llevando la película al corazón de la industria cinematográfica. Tras estos preestrenos, Rocky se lanzó oficialmente en toda Norteamérica el 3 de diciembre de 1976, llegando a las salas de cine de Estados Unidos y Canadá. Este lanzamiento más amplio permitió que la película alcanzara a un público mucho mayor, sentando las bases para su éxito masivo. A lo largo de los años, Rocky se lanzó en diversos formatos de video doméstico, permitiendo al público disfrutar de la película más allá de las salas de cine. En 1980, la película tuvo su primer lanzamiento en video doméstico en el Reino Unido a través de Intervisión en formatos Betamax y VHS,
aunque en aquel entonces estos solo estaban disponibles para alquiler. Para 1982 ya se había lanzado en múltiples formatos, incluyendo CD Videodisc, Betamax y VHS. Una vez más, la versión en VHS estaba destinada principalmente al alquiler. Alrededor de esa época, 20th Century Fox Video se encargó del lanzamiento, mientras que Warner Home Video gestionaba los derechos de distribución en otras partes del mundo. Posteriormente, la película continuó reeditándose para llegar a nuevas audiencias. Volvió a lanzarse en VHS y Laserdisc el 27 de octubre de 1990 y una vez más el 16 de abril de 1996, manteniendo viva la película para los seguidores a medida que evolucionaba la tecnología del entretenimiento doméstico. Estos lanzamientos reiterados demuestran cómo Rocky se mantuvo popular mucho después de su estreno original en cines, continuando su conexión con espectadores de diferentes generaciones. A medida que la tecnología del entretenimiento doméstico seguía evolucionando, Rocky se lanzó en formatos más modernos, permitiendo a los seguidores disfrutar de la película con una calidad mejorada y en ediciones especiales. La película llegó por primera vez en DVD el 24 de marzo de 1997, marcando su transición hacia la era digital. Se lanzó nuevamente el 24 de abril de 2001, tanto como DVD individual como parte de un estuche especial de 5 discos que incluía otras películas de la saga. Ese mismo año, 2001, también se lanzó una versión en VHS para celebrar el 25º aniversario de la película, demostrando que todavía existía demanda incluso para los formatos más antiguos. Más tarde, el 14 de diciembre de 2004, Rocky se incluyó en la colección en DVD Rocky Anthology, que reunía varias películas de la franquicia en un solo paquete. Esta colección se reeditó nuevamente el 8 de febrero de 2005, brindando a los seguidores otra oportunidad de adquirir la saga en un set completo. Estos lanzamientos contribuyeron a mantener la relevancia de Rocky para las nuevas generaciones, asegurando que su historia y su legado perduraran mucho más allá de su éxito original en las salas de cine. A medida que la era del video doméstico avanzaba hacia la alta definición, Rocky continuó lanzándose en formatos y colecciones actualizados para sus seguidores. El 5 de diciembre de 2006, la película se lanzó como una edición de coleccionista especial de 2 discos, disponible tanto en DVD como en Blu-ray. Esta fue la primera vez que la película estuvo disponible en formato Blu-ray, ofreciendo una calidad de imagen y sonido mejorada. La versión en DVD también resultó significativa, ya que marcó uno de los primeros lanzamientos gestionados por 20th Century Fox Home Entertainment y se incluyó como parte de la colección Rocky Anthology. Al año siguiente, el 4 de diciembre de 2007, se lanzó un nuevo estuche en DVD titulado Rocky, The Complete Saga. Esta colección incluía todas las películas de la saga hasta Rocky Balboa, la cual se había estrenado recientemente en aquel momento. Sin embargo, este set presentaba algunas diferencias. No incluía la edición especial anterior de 2 discos de Rocky, y la mayoría de las secuelas, desde Rocky 2 * hasta Rocky V *, no venían acompañadas de material adicional. Por otro lado, Rocky Balboa conservaba su contenido extra, lo que la convertía en la película más completa en cuanto a características especiales dentro de esa colección en particular. Estos lanzamientos continuaron ampliando la disponibilidad de las películas, permitiendo tanto a los seguidores de siempre como a las nuevas audiencias disfrutar de toda la saga de Rocky en formatos actualizados. A medida que la tecnología Blu-ray ganaba popularidad, Rocky continuó lanzándose en colecciones mejoradas, con una calidad superior y contenido adicional. El 3 de noviembre de 2009 se lanzó un importante box set en Blu-ray titulado Rocky, The Undisputed Collection. Este conjunto incluía las 6 películas de la saga. Antes de este lanzamiento, solo la Rocky original y Rocky Balboa estaban disponibles en formato Blu-ray. Esos 2 discos se mantuvieron idénticos a sus lanzamientos individuales anteriores. Sin embargo, la colección incorporó un disco extra especial repleto de contenido adicional, tanto nuevo como ya publicado con anterioridad. Posteriormente, el 6 de mayo de 2014, la película recibió un nuevo lanzamiento en Blu-ray, esta vez presentando una remasterización en 4K totalmente nueva. Esta mejora optimizó significativamente la calidad de imagen, conservando al mismo tiempo los contenidos especiales de las ediciones previas. Más tarde,
El 13 de octubre de 2015, se lanzó un box set conmemorativo especial titulado Rocky Heavyweight Collection. Esta edición celebraba el 40º aniversario de Rocky e incluía las 6 películas junto con más de 3 horas de material adicional. Asimismo, presentaba la versión remasterizada y mejorada en 4K de la película original. Estos lanzamientos aseguraron que Rocky continuara evolucionando al ritmo de los avances tecnológicos, brindando a los seguidores la oportunidad de disfrutar de la película con una calidad superior, a la par que disfrutaban de contenido adicional sobre el detrás de cámaras. Cuando Rocky se estrenó por primera vez en el Cine Cinema 2, recaudó $5.488 en su mismísimo primer día, estableciendo un récord histórico para esa sala. Fue un comienzo modesto, pero el éxito creció con gran rapidez. Una vez que la película se estrenó a nivel nacional, recaudó cerca de $5 millones durante su primer fin de semana de distribución masiva. Y lo que es aún más importante, su popularidad no se desvaneció tras ese arranque. La película se mantuvo vigente durante meses, atrayendo al público de manera ininterrumpida durante aproximadamente 8 meses consecutivos. Al finalizar su ciclo de exhibición en Norteamérica, Rocky había recaudado cerca de $117 millones en taquilla. Si se ajusta esa cifra a la inflación actual, su valor superaría hoy los $500 millones. A nivel internacional, recaudó otros $107 millones, elevando su recaudación total a nivel mundial a una cifra cercana a los $225 millones. Lo que hace que este logro resulte aún más impresionante es el presupuesto con el que contó la película. Fue producida por menos de $1 millón. Esto significa que logró un retorno de la inversión extraordinario de más del 11.000%, lo que la convierte en una de las películas más rentables de la historia en relación con su costo. En términos de éxito anual, Rocky se convirtió en la película más taquillera de 1976 en Estados Unidos y Canadá. Al año siguiente, fue la segunda película más taquillera, situándose justo detrás de Star Wars. Desde un pequeño proyecto de bajo presupuesto hasta un éxito mundial masivo, Rocky demostró que una historia poderosa y una fuerte conexión emocional pueden superar incluso las expectativas más grandes. Cuando se estrenó Rocky, recibió reacciones contundentes y, en su mayoría, positivas por parte de la crítica. Roger Ebert, del Chicago Sun-Times, otorgó a la película una puntuación perfecta de 4 de 4 estrellas. Quedó especialmente impresionado por Sylvester Stallone, llegando incluso a comparar su actuación con la de un joven Marlon Brando, un elogio de muy alto nivel. La revista Box Office Magazine también elogió la película, sugiriendo que el público pronto vería a Stallone como una nueva y gran estrella en Hollywood. El crítico Frank Rich mantuvo una postura ligeramente ambivalente, aunque positiva en última instancia. Describió la película como muy emotiva, casi excesivamente sentimental, pero valoró precisamente esa cualidad, especialmente en una época en la que muchas películas se estaban volviendo cada vez más cínicas. No obstante, criticó algunos aspectos de la obra, calificando la trama de algo efectista y el guión de un tanto forzado. Otros críticos también establecieron comparaciones entre Rocky y las películas de Frank Capra, conocido por crear historias edificantes y optimistas sobre personas comunes que superan adversidades. Críticos como Richard Eder y Vincent Canby señalaron estas similitudes, aunque no todos ellos fueron enteramente positivos en sus comparaciones. En términos generales, y a pesar de algunas críticas menores, Rocky fue ampliamente valorada por su impacto emocional, su historia inspiradora y la poderosa actuación de su protagonista, lo que contribuyó a que destacara como una película memorable de su época. No todos los críticos quedaron impresionados con Rocky. Algunos formularon duras críticas a pesar de la popularidad de la película. Vincent Canby, de The New York Times, se mostró bastante desdeñoso. Describió la película como una obra que evocaba la sensación de ser pura fantasía de los años 30, sugiriendo que dependía en exceso de un estilo narrativo anticuado. También criticó la actuación de Sylvester Stallone y opinó que el director, John G. Avildsen, carecía de una dirección firme y decidida. Otro crítico, Andrew Sarris, también cuestionó los elogios que estaba recibiendo la película. Discrepó con las comparaciones con Frank Capra, argumentando que las películas de Capra solían contener capas más profundas de tristeza y complejidad, mientras que Rocky se mantenía más sencilla y directa.
Sarris también señaló que muchas películas de boxeo anteriores habían retratado este deporte de una manera más cínica y realista. A lo largo de los años, Rocky se ha forjado una sólida reputación como un verdadero clásico y continúa recibiendo elogios generalizados tanto de la crítica como del público. En Rotten Tomatoes, la película ostenta un impresionante índice de aprobación del 93% basado en docenas de reseñas, con una puntuación promedio de alrededor de 8,4 sobre 10. La opinión general en el sitio es que, aunque la historia pueda parecer predecible, la solidez del guión de Sylvester Stallone y su poderosa interpretación como Rocky hacen que la película destaque y supere dichas críticas. Del mismo modo, Metacritic, que calcula una puntuación promedio ponderada a partir de las críticas, otorga a la película una calificación de 70 sobre 100. Esto indica reseñas generalmente favorables, lo que demuestra que, si bien no todos los críticos la consideraron perfecta, la respuesta general se ha mantenido firmemente positiva. En definitiva, Rocky no solo es recordada por sus puntuaciones críticas, sino por su perdurable impacto emocional y por su lugar como una de las historias de superación más inspiradoras de la historia del cine. Con el paso del tiempo, Rocky continuó recibiendo reconocimientos de importantes organizaciones de la industria, lo que confirma su impacto perdurable en el cine. El Sindicato de Directores de Estados Unidos, Directors Guild of America, honró a la película otorgándole su premio a la mejor película del año en 1976. Años más tarde, en 2016, la misma organización clasificó a Rocky como la 65ª película mejor dirigida de todos los tiempos, destacando la solidez del trabajo de John G. Avildsen. El guión escrito por Sylvester Stallone también recibió un importante reconocimiento. En 2006, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, Writers Guild of America, lo seleccionó como el 78º mejor guión jamás escrito, reconociendo su poderosa narrativa y su profundidad emocional. Además, también se valoraron los logros técnicos de la película. En 2012, los miembros del Sindicato de Editores de Cine, Motion Picture Editors Guild, votaron a Rocky como una de las 75 películas mejor editadas en la historia del cine, demostrando la excelente factura con la que se ensambló la película para lograr su contundente impacto emocional y dramático. Estos honores demuestran que Rocky no es solo una película popular, sino una obra respetada en los distintos aspectos de la realización cinematográfica, desde la dirección y el guión hasta la edición. En 2006, Rocky recibió uno de los mayores honores que una película puede obtener en los Estados Unidos. La Biblioteca del Congreso la seleccionó para su preservación en el Registro Nacional de Cine. Este reconocimiento se otorga únicamente a aquellas películas que se consideran cultural, histórica o estéticamente significativas. En términos sencillos, esto significa que Rocky no es solo una película popular, sino una parte importante de la historia y la cultura cinematográficas, algo digno de ser preservado para las generaciones futuras. Este honor confirma la profunda influencia que la película ha ejercido tanto en el público como en la industria del cine, asegurando su lugar como un clásico atemporal. A lo largo de los años, Rocky continuó ganando reconocimiento como una de las películas más destacadas del cine estadounidense. En 1998, el American Film Institute, AFI, clasificó a Rocky como la 78ª mejor película estadounidense de todos los tiempos. Su reputación no hizo más que fortalecerse con el paso del tiempo y, en 2007, durante la actualización realizada con motivo del 10º aniversario del AFI, la película ascendió hasta la 57ª posición, demostrando cómo su impacto había crecido a lo largo de los años. Más tarde, en junio de 2008, el AFI publicó sus listas especiales 10 Top 10, en las que se destacaban las 10 mejores películas de diversos géneros clásicos. En la categoría de deportes, Rocky fue clasificada como la segunda mejor película deportiva jamás realizada, situándose justo por detrás de Toro Salvaje, Raging Bull. Estas clasificaciones reflejan que Rocky no solo es amada por el público, sino también sumamente respetada por cineastas y críticos, lo que asegura su lugar entre las películas deportivas más importantes e influyentes de la historia. Con el paso del tiempo, Rocky ha seguido siendo objeto de reconocimiento y debate, no solo por parte de los críticos, sino también de los estudiosos del cine y de las principales listas cinematográficas. El estudioso del cine Stephen J. Snyder incluyó a Rocky en su célebre libro 1001 Películas que hay que ver antes de morir. En él,
señaló que la película es a veces desestimada por considerarse excesivamente sentimental, pero que, aún así, merece un reconocimiento serio por su impacto y su narrativa. La película también fue incluida por filmsite.org, sitio web vinculado a American Movie Classics, en su lista de las 300 mejores películas de todos los tiempos, lo que constituye una prueba más de su perdurable importancia en la historia del cine. Además, Films101.com clasificó a Rocky como la 228ª mejor película jamás realizada, sumando así un nuevo reconocimiento a su legado perdurable. Todos estos reconocimientos demuestran que, incluso décadas después de su estreno, Rocky sigue siendo estudiada, apreciada y recordada como una de las películas más influyentes y significativas jamás creadas. Rocky continuó ganando reconocimiento en las comunidades cinematográficas internacionales y en las clasificaciones de los medios de comunicación populares, fortaleciendo aún más su legado como un clásico. En 2006, la revista británica Total Film situó a Rocky en el puesto número 71 de su lista de las 100 mejores películas de todos los tiempos, demostrando cuán ampliamente apreciada se había vuelto la película más allá de las fronteras de Estados Unidos. Años más tarde, en 2020, una encuesta de lectores realizada por Rolling Stone Australia colocó a la película en una posición aún más alta, clasificándola en el puesto número 60 entre las 100 mejores películas de todos los tiempos. Esto reflejó no solo el respeto de la crítica, sino también una profunda admiración por parte del público, décadas después de su estreno. Además, Rolling Stone clasificó a Rocky como la segunda mejor película deportiva jamás realizada, destacando una vez más su poderoso impacto dentro de su género. Estas clasificaciones demuestran que Rocky no es solo una película exitosa del pasado, sigue siendo una historia temporal que continúa inspirando tanto a la crítica como al público en todo el mundo. Rocky continuó ganando reconocimiento en las comunidades cinematográficas internacionales y en las clasificaciones de los medios populares, fortaleciendo aún más su legado como un clásico. En 2006, la revista británica Total Film situó a Rocky en el puesto número 71 de su lista de las 100 mejores películas de todos los tiempos, demostrando cuán ampliamente apreciada se había vuelto la película más allá de las fronteras de Estados Unidos. Años más tarde, en 2020, una encuesta de lectores realizada por Rolling Stone Australia colocó a la película en un puesto aún más alto, clasificándola en el número 60 entre las 100 mejores películas de todos los tiempos. Esto reflejó no solo el respeto de la crítica, sino también una fuerte admiración por parte del público, décadas después de su estreno. Además, Rolling Stone clasificó a Rocky como la segunda mejor película deportiva jamás realizada, destacando una vez más su poderoso impacto dentro de su género. Estas clasificaciones demuestran que Rocky no es solo una película exitosa del pasado, sigue siendo una historia temporal que continúa inspirando tanto a críticos como a audiencias de todo el mundo. Incluso en años recientes, Rocky continúa recibiendo importantes reconocimientos, lo que prueba que su impacto no se ha desvanecido con el paso del tiempo. En 2022, Esquire incluyó a Rocky en su lista de las 100 mejores películas de todos los tiempos. La revista también destacó tanto a Rocky como a su secuela derivada, Creed, en su lista de las 30 mejores películas deportivas de todos los tiempos, mostrando cómo el legado de la película original perdura a través de historias más recientes. En 2023, Slash Film situó a Rocky entre sus 100 mejores películas de todos los tiempos, basándose en los votos de sus redactores y editores, lo que refleja una fuerte apreciación dentro de los círculos modernos de la crítica cinematográfica. Para 2024, la película seguía ocupando puestos destacados en las clasificaciones. Asterisco Comic Book Resources la situó en el número 23 de su lista de las 55 mejores películas de todos los tiempos, mientras que Parade la clasificó en el número 45 de sus 100 mejores películas de todos los tiempos. Todos estos reconocimientos recientes dejan clara una cosa: Rocky no es solo un clásico de su época, sino una película atemporal que continúa inspirando a nuevas generaciones y manteniendo su relevancia en los debates del cine moderno. La forma en que Rocky ha sido clasificada a lo largo de los años demuestra que incluso los clásicos ampliamente queridos pueden suscitar opiniones diversas, dependiendo de la perspectiva desde la que se analicen. En 2014, la revista británica Empire situó a Rocky en el puesto número 95 de su lista de las 301 mejores películas de todos los tiempos, demostrando un gran aprecio por su legado. Curiosamente,
Esto supuso un gran salto respecto a su lista anterior de 2008, en la que la película había ocupado un puesto mucho más bajo, el número 370 entre 500 títulos. Sin embargo, no todas las opiniones de Empire fueron enteramente positivas. En una encuesta realizada en 2005, la misma revista clasificó a Rocky en el 9º puesto de su lista de las 10 peores películas en ganar el Oscar a la mejor película. Esto pone de relieve un punto de vista crítico diferente. Algunos consideraban que, si bien la película es inspiradora y popular, tal vez no fuera la candidata más sólida en comparación con otras ganadoras del Oscar a la mejor película. Estas clasificaciones contrapuestas demuestran que Rocky sigue siendo una película que suscita debate. Para muchos, es una de las grandes historias de superación de todos los tiempos. Para otros, se percibe como una obra excesivamente simple o sentimental. Sea como fuere, su presencia constante en estas discusiones prueba cuán importante e influyente sigue siendo la película. En 2014, The Hollywood Reporter llevó a cabo una importante encuesta entre profesionales de la industria cinematográfica para determinar cuáles eran las mejores películas jamás realizadas. En dicha lista, Rocky se aseguró el puesto número 91, lo que demuestra que los profesionales del sector seguían teniendo a la película en alta estima décadas después de su estreno. No obstante, el debate en torno al legado de Rocky, especialmente en lo que respecta a su victoria en los Oscar, no ha estado exento de controversia. En 2015, The Hollywood Reporter encuestó a cientos de miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, pidiéndoles que reconsideraran algunas de las decisiones más polémicas de la historia de los Oscar. En lo que respecta al premio a la mejor película de 1977, que galardonaba a las producciones de 1976, muchos miembros indicaron que, de tener una segunda oportunidad, habrían elegido Todos los hombres del presidente en lugar de Rocky. Esto no resta mérito al éxito de Rocky, pero sí demuestra que su victoria ha seguido siendo objeto de debate a lo largo de los años. Aún así, el impacto emocional de la película, su importancia cultural y su perdurable popularidad continúan asegurándole un lugar como uno de los clásicos más queridos de la historia del cine. A lo largo de los años, Rocky ha seguido dominando las clasificaciones dentro de la categoría de películas deportivas, manteniendo al mismo tiempo una sólida posición entre las grandes películas de todos los tiempos. Asterisco Time Out otorgó a la película uno de sus máximos honores al situarla como la película deportiva número 1 de todos los tiempos en su lista de las 50 mejores películas deportivas. Esto demuestra con qué fuerza representa el filme el espíritu del género. Del mismo modo, el sitio de entretenimiento Vulture colocó a Rocky en el tercer puesto de su propia lista de las mejores películas deportivas, reforzando así su constante estatus de primer nivel. Incluso en las clasificaciones más recientes, Rocky sigue situándose en la cima absoluta en lo que respecta a las películas deportivas. En 2021, ESPN situó a Rocky en el segundo puesto de su lista de las 20 mejores películas deportivas de todos los tiempos, demostrando que sigue siendo una de las cintas más respetadas del género. Posteriormente, en 2024, Forbes otorgó a la película un honor aún mayor al colocarla en el primer puesto de su lista de las 42 mejores películas deportivas de todos los tiempos. Estas clasificaciones modernas dejan algo muy claro. Décadas después de su estreno, Rocky sigue considerándose el referente por excelencia de las películas deportivas, una cinta que continúa definiendo la inspiración, la determinación y el verdadero espíritu de una historia de superación. Otras clasificaciones más recientes, procedentes de diversos sitios web de cine y entretenimiento, siguen destacando la enorme influencia que Rocky mantiene, especialmente dentro del género deportivo. El sitio CinemaBlend clasificó a Rocky como la película deportiva número 1 en su lista de las 25 mejores películas deportivas, mientras que su secuela derivada, Creed, se situó en el puesto 17, lo cual demuestra que la película original sigue estando por encima incluso de sus exitosas sucesoras. Del mismo modo, que la IDE incluyó a Rocky en varias de sus clasificaciones más importantes. Situó la película en el puesto 94 de su lista de las 100 mejores películas de todos los tiempos, y, lo que resulta aún más impresionante, la clasificó en el segundo puesto de su lista de las 30 mejores películas deportivas de todos los tiempos. Otro sitio de entretenimiento, MovieWeb, situó a Rocky en el cuarto puesto de su lista de las 25 mejores películas deportivas de todos los tiempos. Además,
otorgó a la película un reconocimiento singular al colocarla en el tercer puesto de su lista de 20 películas que representan la cultura estadounidense, destacando así su profundo impacto cultural más allá de la mera narrativa deportiva. Todas estas clasificaciones refuerzan un patrón evidente. Si bien Rocky figura de manera constante entre las mejores películas de la historia en términos generales, casi siempre se sitúa en los puestos de cabeza cuando se trata de películas deportivas, consolidando así su legado como una de las cintas más icónicas y culturalmente significativas jamás realizadas. Otras clasificaciones procedentes de importantes plataformas siguen demostrando que Rocky se mantiene como una fuerza dominante dentro de la categoría de cine deportivo, incluso décadas después de su estreno. En la lista de Rotten Tomatoes de las 150 mejores películas deportivas de todos los tiempos, Rocky ocupó el puesto número 17, mientras que su secuela derivada, Creed, alcanzó una posición aún más alta, situándose en el número 2. Esto demuestra cómo la franquicia en su conjunto sigue manteniendo una gran vigencia a través de las generaciones. La revista Mensual también incluyó a Rocky en su lista de las 50 mejores películas deportivas jamás realizadas, reforzando así su lugar entre los filmes más imprescindibles del género. Por su parte, la edición británica de GQ otorgó a la película los máximos honores al clasificarla en el número 1 de su lista de las 22 mejores películas deportivas, confirmando una vez más su estatus como una obra definitoria del cine deportivo. Todos estos reconocimientos dejan algo claro. Ya sea clasificada en primer lugar, en segundo o dentro de la élite del género, Rocky se erige de manera constante como una de las películas deportivas más grandes e influyentes jamás creadas. Rocky ha sido reconocida de forma reiterada en múltiples listas del American Film Institute, AFI, destacando su impacto en diversos aspectos de la cinematografía, desde la historia y los personajes hasta la música y sus momentos icónicos. En la lista original del AFI titulada 100 Years, 100 Movies 100 años, 100 películas, publicada en 1998, Rocky ocupó el puesto número 78. Su reputación creció aún más con el paso del tiempo, ascendiendo al puesto número 57 en la edición conmemorativa del 10º aniversario, lanzada en 2007. La emoción y la intensidad del filme también fueron reconocidas al ocupar el puesto número 52 en la lista 100 Years. 100 Thrills 100 años, 100 emociones fuertes, publicada en 2001. Asimismo, su profundidad emocional le valió una nominación en la lista 100 Years. 100 Passions 100 años, 100 pasiones, en 2002. Uno de los elementos más memorables de la película es su protagonista. El propio Rocky Balboa fue clasificado como el séptimo héroe más destacado en la lista del AFI 100 Years. 100 héroes y villains 100 años, 100 héroes y villanos, publicada en 2003, lo cual evidencia cuán icónico e inspirador se ha vuelto este personaje. La banda sonora de la película también recibió un importante reconocimiento. El tema principal, Gonna Fly Now, ocupó el puesto número 58 en la lista 100 Years. 100 Songs en 2004, mientras que la banda sonora completa de la película fue nominada en la categoría 100 Years of Film Scores en 2005. Una de las frases más famosas de la historia del cine, "Yo, Adrián", se situó en el puesto número 80 de la lista del AFI 100 Years. 100 Movie Quotes en 2005, demostrando cuán profundamente ha calado la película en la cultura popular. En términos de inspiración, Rocky alcanzó un impresionante cuarto puesto en la lista del AFI 100 Years. 100 Chairs en 2006, la cual celebra las películas más edificantes jamás realizadas. Finalmente, en la lista 10 Top 10 de la AFI, publicada en 2008, Rocky fue clasificada como la segunda mejor película deportiva de todos los tiempos, confirmando una vez más su estatus legendario dentro de su género. Todos estos reconocimientos, en conjunto, demuestran que Rocky no es solo una película exitosa, sino un hito cultural que ha dejado una huella perdurable en la historia del cine de múltiples maneras. El éxito masivo de Rocky no se limitó a una sola película, evolucionó hasta convertirse en una franquicia icónica y de larga trayectoria. La historia continuó con Rocky II en 1979, donde Rocky consigue una revancha contra Apollo Creed.
Luego llegó Rocky III en 1982, introduciendo nuevos desafíos y al feroz rival Clubber Lang. En 1985, Rocky IV elevó aún más la apuesta, con Rocky enfrentándose al boxeador soviético Ivan Drago en una de las peleas más intensas y cargadas políticamente de la saga. El siguiente capítulo, Rocky V, mostró un lado más personal y emotivo de la vida de Rocky después de que su carrera en el boxeo comenzara a declinar. Tras un largo intervalo, el personaje regresó en Rocky Balboa, brindando un cierre al viaje de Rocky con una historia más madura y reflexiva. En conjunto, estas secuelas expandieron el viaje de Rocky, transformándolo de un boxeador desvalido en una figura legendaria, y convirtieron a la película original en una de las franquicias más queridas de la historia del cine. La historia de Rocky no terminó con la saga original, evolucionó hacia una nueva generación a través de las películas de Creed. La franquicia continuó con Creed, la cual sigue a Adonis Creed, hijo de Apollo Creed, mientras entrena bajo la tutela de Rocky Balboa. A esta le siguió Creed II*, que profundiza en la historia y recupera vínculos con el pasado de Rocky. En 2023, la historia avanzó con Creed III*. Sin embargo, a diferencia de las películas anteriores, Sylvester Stallone no apareció en esta entrega, lo que marcó la primera vez que la franquicia continuó sin la presencia del propio Rocky en pantalla. Aún así, las películas de Creed lograron llevar adelante con éxito el legado de Rocky, introduciendo nuevos personajes y manteniendo vivo el espíritu de determinación, lucha y crecimiento personal. En julio de 2019, Sylvester Stallone reveló en una entrevista que se habían mantenido conversaciones continuas sobre la posibilidad de expandir aún más el universo de Rocky. En esta ocasión, la idea no consistía en hacer avanzar la historia, sino en regresar a sus orígenes. El concepto planteaba una precuela centrada en un joven Rocky Balboa, explorando sus primeros años de vida antes de convertirse en el boxeador desvalido que el público llegó a conocer. Si bien en aquel momento no se confirmó nada oficialmente, la idea demostró que, incluso décadas después, seguía existiendo interés por contar nuevas historias dentro del mundo de Rocky, especialmente aquellas que revelaran cómo comenzó realmente el viaje del personaje. Uno de los momentos más icónicos de Rocky es la escena en la que Rocky Balboa sube corriendo las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia durante su entrenamiento. Ese momento se hizo tan famoso que la escalinata es ahora ampliamente conocida como las escaleras de Rocky, convirtiéndose en un punto de referencia cultural de la vida real que fanáticos de todo el mundo visitan y recrean. En 1982, incluso se instaló una estatua de Rocky en la cima de esas escaleras. Fue encargada por Sylvester Stallone para Rocky III*, consolidando aún más el vínculo del personaje con la ciudad. En aquel entonces, el director de comercio de Filadelfia, Dick Doran, hizo una audaz declaración al afirmar que Stallone y el personaje de Rocky habían hecho más por la imagen de la ciudad que cualquier otra persona desde Benjamin Franklin. Esto demuestra cuán poderoso llegó a ser el impacto cultural de la película, no solo en el ámbito cinematográfico, sino también en la configuración de la identidad y el reconocimiento global de toda una ciudad. La estatua de Rocky no permaneció en un mismo lugar de forma permanente inmediatamente después de su creación. Su ubicación se convirtió en un tema de debate en Filadelfia. Tras haber sido colocada en la cima de las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia, algunas personas consideraron que la estatua no encajaba allí como una obra de arte permanente. Debido a estas opiniones divergentes, finalmente fue trasladada a la acera situada frente al Spectrum Arena. Sin embargo, la estatua tampoco permaneció allí de forma permanente. Fue devuelta brevemente a las escaleras en 1990 durante el rodaje de Rocky V. Más tarde, en 2006, con motivo del 30º aniversario de Rocky, regresó una vez más, pero en esta ocasión fue colocada al pie de las escaleras en lugar de en la cima. Tras ello, la ciudad tomó una decisión definitiva. La estatua fue trasladada a una ubicación permanente justo al lado de las escaleras, donde permanece hasta el día de hoy. Este emplazamiento permite a los visitantes disfrutar simultáneamente tanto de las famosas escaleras de Rocky como de la estatua, convirtiéndolo en uno de los atractivos turísticos más populares inspirados en una película. La famosa escena de entrenamiento en la que Rocky Balboa sube corriendo las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia se volvió tan icónica que ha sido parodiada en numerosas ocasiones dentro de la cultura popular.
En la película You Don't Mess with the Swan, el personaje de Pantone protagoniza una versión humorística del montaje de entrenamiento de Rocky. En lugar de recorrer calles urbanas y escaleras, corre subiendo una duna de arena en el desierto y celebra al llegar a la cima adoptando una postura victoriosa similar. La comedia televisiva de Fresh Prince of Bel-Air también ofreció una interpretación cómica de dicha escena. En uno de sus episodios, Will Smith sube corriendo las mismas y famosas escaleras. Sin embargo, en lugar de un triunfo, el momento da un giro humorístico, se desploma exhausto, mientras yace en el suelo, un carterista le roba la billetera y el sombrero. En The Nutty Professor, Sherman Klump, interpretado por Eddie Murphy, lucha por subir un largo tramo de escaleras en el campus de su universidad. Cuando finalmente alcanza la cima, celebra exactamente igual que Rocky, lanzando puñetazos al aire. Estas parodias demuestran cuán profundamente se ha arraigado la escena original en la cultura pop global, es reconocible al instante, ya sea que se represente con seriedad o con fines cómicos. El impacto de la escena de las escaleras de Rocky trasciende con creces el ámbito de la propia película, habiendo sido reconocida como uno de los momentos más memorables en la historia del entretenimiento. En 2006, el canal E! Situó esta icónica escena, en la que Rocky Balboa sube corriendo las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia, en el puesto número 13 de su lista de los 101 momentos más increíbles del entretenimiento. Este reconocimiento subraya la gran fuerza y perdurabilidad de aquel momento. No se trata de una simple escena de entrenamiento, simboliza la determinación, la victoria y el espíritu de no rendirse jamás, razón por la cual sigue siendo celebrada y recordada en todo el mundo. La influencia de las famosas escaleras de Rocky se ha extendido más allá del cine para manifestarse en eventos públicos del mundo real, especialmente en la ciudad de Filadelfia. Durante el relevo de la antorcha olímpica de los Juegos de Verano de 1996, la filadelfiana Dawn Staley fue elegida para subir corriendo las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia, evocando así la icónica escena de entrenamiento de Rocky Balboa. Este momento logró vincular el espíritu olímpico de superación con el mensaje de perseverancia que transmite la película. Años más tarde, en 2004, el candidato presidencial estadounidense John Kerry utilizó el mismo lugar de una manera diferente. Concluyó una parte de su campaña previa a la convención al pie de las escaleras, antes de dirigirse a Boston para aceptar la nominación de su partido a la presidencia. Estos acontecimientos demuestran cómo las escaleras de Rocky se han convertido en algo más que una simple locación cinematográfica, se han transformado en un escenario simbólico para el logro, la celebración y los momentos públicos trascendentales. Tras el estreno de Rocky, la historia también fue adaptada al formato impreso para aquellos lectores que deseaban vivirla de una manera distinta. Valentine Books publicó una novelización del guión en edición de bolsillo. Fue escrita por Rosalind Drexler, quien utilizó el seudónimo de Julia Sorel para su publicación. Esta novelización seguía fielmente el guión de la película, narrando la historia de Rocky Balboa y su inesperada oportunidad de disputar el título mundial de peso pesado. Ofreció a los seguidores otra vía para conectar con la historia en un formato más literario, más allá de la pantalla. El éxito de Rocky propició también diversas adaptaciones en videojuegos, permitiendo a los jugadores asumir el papel de Rocky Balboa y vivir su trayectoria pugilística de forma interactiva. Uno de los primeros juegos basados en la película se lanzó en 1987 para la consola Sega Master System, ofreciendo una mecánica de boxeo sencilla inspirada en la trama del filme. Posteriormente, en 2002, se lanzó un videojuego de Rocky más avanzado para múltiples plataformas, entre ellas Nintendo GameCube, Game Boy Advance, PlayStation 2 y Xbox. Esta versión permitía a los jugadores revivir momentos clave de la saga cinematográfica de una manera más inmersiva. En 2004 le siguió una secuela titulada Rocky Legends, la cual ampliaba la historia y se centraba en diferentes púgiles de la franquicia. Mucho tiempo después, en 2016, la compañía Tapinator lanzó un juego para dispositivos móviles llamado Rocky en la plataforma iOS, con planes de lanzarlo en plataformas Android, como Google Play, y en dispositivos Amazon durante el año 2017. Esto demostró cómo la franquicia continuó adaptándose a las plataformas de videojuegos modernas, incluso décadas después del estreno de la película original. La historia de Rocky también fue adaptada a un musical teatral, llevando el viaje emocional de la película al teatro en vivo.
El musical cuenta con música y letras de Stephen Flaherty y Lynn Arens, y el libreto fue escrito por Thomas Meehan, basándose directamente en la película original. Se estrenó por primera vez en octubre de 2012 en Hamburgo, donde el público pudo experimentar la historia de Rocky Balboa en un formato teatral en vivo. Posteriormente, la producción se trasladó a Broadway, en la ciudad de Nueva York, iniciando sus funciones previas en el Winter Garden Theatre el 11 de febrero de 2014. Se estrenó oficialmente el 13 de marzo de 2014, llevando la icónica historia del desvalido a un nuevo público teatral. Esta adaptación demostró cómo Rocky continuó evolucionando más allá del cine, expandiéndose hacia las artes escénicas en vivo, al tiempo que mantenía intactos sus temas centrales de determinación y resiliencia. Rocky también figura en el documental de 2017 John G. Avildsen, King of the Underdogs el cual se centra en la vida y la carrera de John G. Avildsen, el director de Rocky galardonado con un premio de la Academia. El documental fue dirigido y producido por Derek Wayne Johnson y explora el recorrido de Avildsen en Hollywood, incluyendo los desafíos y los éxitos detrás de sus películas más famosas. Dentro del filme, Rocky se destaca como el logro cumbre de la carrera de Avildsen, mostrando cómo la película transformó tanto su propia vida como las carreras de todos los involucrados, incluido Sylvester Stallone. Más adelante, Sylvester Stallone seleccionó personalmente a Derek Wayne Johnson para crear otro documental centrado específicamente en el proceso de realización de la película original de Rocky. Este proyecto se materializó en 40 Years of Rocky, The Birth of a Classic, 40 años de Rocky, el nacimiento de un clásico, estrenado en 2020. A diferencia de retrospectivas anteriores, este documental nos lleva directamente tras bastidores de la producción original de 1976. La película incluye material inédito del rodaje de Rocky, con el propio Stallone narrando y reflexionando sobre la experiencia de haber escrito y protagonizado el filme. Ofrece una mirada personal y detallada sobre cómo un pequeño proyecto de bajo presupuesto se convirtió en una de las películas más influyentes en la historia del cine. Con el paso del tiempo, Rocky ha sido objeto de numerosas parodias, lo cual demuestra cuán reconocibles se han vuelto su historia y su imaginería dentro de la cultura pop. Una de las parodias más notables y tempranas fue Rocky V, un corto de 8 minutos creado por el cineasta finlandés Aki Kaurismäki. Esta obra reimaginaba con humor elementos de Rocky IV empleando un estilo minimalista y satírico para comentar sobre los temas de la franquicia. Más tarde, en 1988, se estrenó la parodia del largometraje Rocky I la cual parodiaba directamente la historia original de Rocky. La película exageraba la narrativa del boxeador desvalido y los momentos clave del filme original con fines cómicos. Estas parodias ponen de relieve cuán profundamente ha calado Rocky en la cultura global. Sus montajes de entrenamiento, sus combates de boxeo y sus momentos emotivos son tan icónicos que resultan reconocibles al instante, incluso cuando son reinterpretados con fines cómicos o satíricos. Varias piezas originales del vestuario de Rocky y sus secuelas se han conservado como artefactos culturales en los Estados Unidos. La bata de satén rojo y el sombrero negro que lució Sylvester Stallone en la Rocky original forman parte de la colección del Museo Nacional de Historia estadounidense. Estos artículos representan algunos de los elementos visuales más reconocibles de la película. Además, en dicho museo también se conservan objetos de utilería de películas posteriores de la saga, incluidos los guantes de boxeo rojos de Rocky II las zapatillas de boxeo blancas de Nike y el calzón de boxeo a rayas utilizado en Rocky III Todos estos artículos fueron exhibidos al público durante un tiempo limitado tras ser donados por Stallone en 2006, lo que permitió a los admiradores verlos de cerca. Una vez finalizado el periodo de exhibición, fueron trasladados cuidadosamente a los archivos permanentes del museo para su preservación. Esta colección refleja la perdurable importancia cultural de Rocky, al tratar su vestuario y sus objetos de utilería como piezas fundamentales de la historia del cine estadounidense. Al final, aunque Rocky no gana el combate, demuestra su fortaleza al aguantar hasta el último asalto frente a Apollo Creed. Abrumado más por el amor y la sensación del logro que por la victoria, llama a gritos a Adrián. Ambos se reencuentran sobre el cuadrilátero y se funden en un abrazo mientras la multitud celebra. La pelea deja de centrarse en la victoria para convertirse en una prueba de corazón, resiliencia y dignidad.
Rocky concluye como una historia temporal sobre el espíritu de superación del desvalido, en la que el simple hecho de mantenerse en pie se erige como la mayor victoria de todas. Rocky es una película estadounidense de drama deportivo de 1976, dirigida por John G. Avildsen, escrita y protagonizada por Sylvester Stallone. La película presenta a Rocky Balboa, un boxeador de poca monta de Filadelfia que, de manera inesperada, recibe la oportunidad única en la vida de luchar por el campeonato mundial de peso pesado contra el campeón reinante, Apollo Creed. Lo que comienza como una simple oportunidad pronto se convierte en un poderoso viaje de determinación, respeto propio y lucha personal. Rocky Balboa es un hombre que vive en Filadelfia y que no posee gran cosa en la vida. Es pobre y se gana la vida disputando pequeños combates de boxeo de bajo nivel en clubes locales. Para sobrevivir, también trabaja como cobrador de deudas para un prestamista usurero, lo que implica ir por ahí recaudando dinero de quienes lo deben, a menudo en un entorno hostil y peligroso. Aunque Rocky es fuerte y decidido, no es famoso, y nadie lo considera realmente un boxeador importante. Es simplemente un luchador desconocido que intenta salir adelante día a día. Entonces, ocurre algo inesperado. El campeón mundial de boxeo de peso pesado, Apollo Creed, busca un oponente para un gran combate. De la nada, Rocky es elegido para esta oportunidad. No es porque sea el mejor boxeador del mundo, sino porque Apollo desea darle a un luchador desconocido y corriente la oportunidad de pelear por el título como parte de una estrategia publicitaria. Al principio, parece imposible. Rocky es solo un luchador de poca monta que se enfrenta al mejor campeón de peso pesado del mundo. Nadie espera que gane, ni siquiera el propio Rocky. Pero esta oportunidad lo cambia todo para él. Se convierte en una oportunidad única en la vida para que Rocky demuestre su valía, no solo como boxeador, sino como alguien capaz de superar sus propios límites, mostrar coraje y luchar por ganarse el respeto. La historia no trata únicamente sobre boxeo. Trata sobre la lucha, la esperanza y cómo un hombre corriente puede recibir una oportunidad extraordinaria para cambiar su vida. El proyecto comenzó en marzo de 1975, cuando Sylvester Stallone escribió el guión con gran rapidez, en tan solo 3 días. Aunque el guión ya estaba listo, convertirlo en una película no resultó sencillo. El proceso de producción se complicó debido a que Stallone insistió en una condición fundamental. Solo permitiría que la película se realizara si él mismo interpretaba al personaje principal, Rocky Balboa. Inicialmente, el estudio no estuvo de acuerdo. Deseaban a un actor de mayor renombre y ya famoso para el papel protagónico. En un momento dado, incluso le ofrecieron a Stallone una cuantiosa suma de 6 cifras simplemente por vender los derechos de la historia. Esto significaba que el estudio produciría la película sin que él actuara en ella. Pero Stallone se negó, optando por arriesgarlo todo, pues creía firmemente en la necesidad de interpretar el papel él mismo. Finalmente, el estudio United Artists accedió a su exigencia y Stallone fue elegido para interpretar al protagonista. Tras esto, el rodaje comenzó oficialmente en enero de 1976. La mayor parte de la filmación tuvo lugar en Filadelfia, la ciudad donde se ambienta la historia de Rocky. En la película se utilizaron muchas localizaciones reales de la ciudad. Con el paso del tiempo, algunas de ellas se hicieron muy famosas. Uno de los lugares más emblemáticos son los escalones de Rocky, en el Museo de Arte de Filadelfia, donde Rocky sube corriendo en la famosa escena de su entrenamiento. La película se realizó con un presupuesto muy ajustado, estimado en unos $960,000, una cifra bastante baja para una cinta de tal impacto. A pesar de ello, Rocky llegó a convertirse en una obra sumamente influyente. Contribuyó a popularizar el arquetipo del ascenso, de la nada a la cima, en el cine deportivo, una temática en la que una persona pobre y desconocida logra triunfar gracias al trabajo duro y la determinación. Asimismo, reforzó con gran fuerza el concepto del sueño americano, demostrando que el éxito es alcanzable independientemente del punto de partida en la vida. Rocky tuvo su estreno oficial en la ciudad de Nueva York, en el Teatro Paramount, el 20 de noviembre de 1976. Poco después, el 3 de diciembre de 1976, se estrenó en el resto de los Estados Unidos. Una vez que llegó al público, la película se convirtió en un éxito rotundo.
se alzó como la película más taquillera de aquel año, recaudando cerca de $225 millones en todo el mundo, un logro extraordinario si se considera su modesto presupuesto de producción. La crítica especializada también elogió efusivamente la película. Se reconoció el mérito de Sylvester Stallone por haber escrito una historia tan poderosa y emotiva, y las interpretaciones, en particular la del propio Stallone, junto con la del elenco de reparto, fueron objeto de una admiración generalizada. La dirección, la banda sonora, la fotografía y el montaje recibieron elogios por haber dado vida a la historia de una manera sumamente realista e inspiradora. Debido a su gran impacto, Rocky recibió 10 nominaciones a los premios de la Academia, los Oscar, de las cuales se alzó con 3 galardones, incluido el premio más importante de la noche, el de Mejor Película. Con el paso del tiempo, la reputación de la película no hizo más que consolidarse. Desde entonces, numerosas publicaciones y críticos la han catalogado como una de las mejores películas de la historia del cine. Asimismo, es ampliamente considerada como una de las películas deportivas más emblemáticas de la historia cinematográfica, debido principalmente a su poderosa historia de superación del desvalido y a su profundo impacto emocional. Con el paso del tiempo, Rocky se convirtió en mucho más que una simple película exitosa. Tanto el filme como su famosa banda sonora se transformaron en una parte fundamental de la cultura popular, especialmente en los Estados Unidos durante la década de 1970. La música suele asociarse con la motivación, la determinación y la sensación de superar desafíos, y continúa siendo ampliamente reconocida incluso hoy en día. Debido a su impacto perdurable, en 2006 la Biblioteca del Congreso seleccionó a Rocky para ser preservada en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos. Este honor se otorga a las películas que se consideran cultural, histórica o estéticamente significativas, lo que significa que el filme es visto como una parte importante de la historia y la cultura cinematográfica estadounidense. Tras el éxito de la película original, la historia continuó. La primera secuela, Rocky II*, se estrenó en 1979, dando continuidad al viaje de Rocky Balboa y expandiendo aún más el legado del personaje y de la saga. De una manera sencilla y natural, esta parte de la historia explica cómo llega a concretarse la gran pelea de Rocky. Para celebrar el inminente bicentenario de los Estados Unidos, el campeón mundial de boxeo de peso pesado, Apollo Creed, decide organizar una pelea especial por el título en Filadelfia. Se concibe como un gran evento público, cargado de expectación y emoción. Sin embargo, las cosas se complican repentinamente apenas 5 semanas antes del combate programado. El oponente elegido por Apollo sufre una lesión y no puede pelear. Esto genera un grave problema, ya que todos los demás boxeadores posibles ya tienen compromisos para otras peleas o no están físicamente preparados para ponerse en forma en tan poco tiempo. Dado que ya se ha invertido una gran cantidad de dinero y planificación en la organización del evento, Apollo no desea cancelar la pelea. En su lugar, concibe una idea inusual. Ofrecerá a un boxeador local y desconocido una oportunidad única para desafiarlo por el título mundial. Esta decisión abre las puertas para que un luchador común y corriente, considerado un aspirante con pocas probabilidades de éxito, acceda a una de las mayores oportunidades en la historia del boxeo. Finalmente, Apollo Creed elige a Rocky Balboa como su oponente. Rocky es un boxeador italoamericano que no goza de fama ni de una alta clasificación en los rankings. Es más bien un boxeador profesional de oficio, un trotamundos del ring, lo que significa que acepta peleas siempre que puede, principalmente en pequeños gimnasios locales en lugar de en grandes estadios. Además del boxeo, trabaja también como cobrador de deudas para un prestamista mafioso, realiza un trabajo callejero, duro y peligroso, para ganarse la vida. A Rocky lo apodan el Semental Italiano, un nombre que refleja su espíritu de lucha y sus orígenes. En ese momento, compite en pequeños eventos de boxeo por los alrededores de Filadelfia. Su pelea más reciente fue contra un boxeador llamado Spider Rico, a quien venció en un club de boxeo local. Un día, llaman a Rocky para que se reúna con un promotor de boxeo llamado George Hergens. Es allí donde recibe una noticia impactante. Apollo Creed lo ha elegido personalmente para desafiarlo por el Campeonato Mundial de Peso Pesado. Al principio, Rocky se muestra inseguro e incluso reacio. La idea le parece abrumadora y no termina de creer que él tenga cabida en una pelea de tal magnitud. Sin embargo, tras reflexionar sobre ello,
finalmente accede a aprovechar la oportunidad. La pelea conlleva además una enorme recompensa económica para él, $150,000, una suma muy superior a todo lo que había ganado en su vida. Una vez que acepta, Rocky comienza a prepararse para el mayor desafío de su vida. Su entrenamiento es inusual y difiere del que siguen los campeones profesionales. En lugar de utilizar el moderno equipamiento de los gimnasios, recurre a métodos rudimentarios e improvisados, como golpear las reses de carne que cuelgan en una cámara frigorífica para desarrollar fuerza y resistencia. Poco a poco, a base de esfuerzo y determinación, comienza a forjarse como un luchador listo para enfrentarse al campeón mundial. Más adelante, se le acerca Mickey Goldnick, un experimentado, aunque ya entrado en años, entrenador de boxeo que en su juventud fue púgil en la categoría de peso gallo. Mickey dirige un pequeño gimnasio que Rocky frecuenta a menudo. Lleva muchos años inmerso en el mundo del boxeo, por lo que comprende a la perfección tanto su disciplina como sus decepciones. Mickey se ofrece a entrenar a Rocky con mayor seriedad y a ayudarle a prepararse adecuadamente para el inminente combate por el campeonato. Al principio, a Rocky no le interesa la oferta. Se siente frustrado, pues Mickey nunca le había mostrado un apoyo genuino con anterioridad. De hecho, solía menospreciarlo, tachándolo de alguien que había desperdiciado su potencial. Debido a este historial, Rocky desconfía del repentino interés de Mickey. No obstante, transcurrido un tiempo, Rocky reconsidera la situación. Se da cuenta de que, a pesar de la tensión existente entre ambos, Mickey posee una experiencia y unos conocimientos muy valiosos que podrían ayudarle a sobrevivir en el cuadrilátero frente a Apollo Creed. La oportunidad es demasiado importante como para dejarla pasar. Finalmente, Rocky decide aceptar la oferta de Mickey, y ambos comienzan a trabajar juntos para prepararse para la pelea más importante de la vida de Rocky. Mientras Rocky se prepara para la pelea más importante de su vida personal también comienza a cambiar de una manera inesperada. Poco a poco, comienza a entablar una relación romántica con Adriana Pennino, una mujer callada y tímida que trabaja a tiempo parcial en una pequeña tienda de mascotas llamada J&M Tropical Fish. Al principio, Adriana se muestra reservada e insegura de sí misma, pero gradualmente se va abriendo a medida que pasa más tiempo con Rocky. Su conexión crece de forma natural, basada en la bondad, la honestidad y la comprensión emocional, más que en el glamour o el estatus. El hermano de Adrián, Paulie, quien también es un amigo cercano de Rocky, desempeña un papel fundamental en unirlos al ayudar a Rocky a conseguir la oportunidad de tener una cita con su hermana. Paulie también se ofrece a apoyar a Rocky de otra manera, trabajando como su asistente en la esquina del ring durante la próxima pelea por el campeonato. Sin embargo, Rocky rechaza esta oferta, optando en su lugar por confiar en su entrenador, Mickey. Con el paso del tiempo, Paulie comienza a sentir celos del creciente éxito de Rocky. Ve cómo Rocky acapara la atención, las oportunidades y el apoyo emocional que Paulie siente que a él mismo le faltan. Estos celos generan tensión entre ambos. Finalmente, Rocky intenta limar asperezas. Para hacer que Paulie se sienta incluido y valorado, accede a promocionar la empresa cárnica donde trabaja Paulie como parte del patrocinio de la pelea. Este gesto ayuda a aliviar la tensión, y los dos amigos logran reconciliarse y reconstruir su relación. A lo largo de todo este proceso, el viaje de Rocky deja de tratarse únicamente del boxeo, se convierte también en una historia sobre el amor, la amistad, la lealtad y el aprendizaje de cómo equilibrar las relaciones personales con la ambición. A medida que se acerca la pelea por el campeonato, Rocky se entrega por completo a su entrenamiento. Trabaja más duro que nunca, llevando su cuerpo y su mente hasta el límite. Cada día se centra en la preparación, desarrollar fuerza, resistencia y la determinación necesaria para sobrevivir frente al campeón mundial. Mientras tanto, Apollo Creed adopta un enfoque muy diferente. Confiado en que la pelea será una victoria fácil, la trata más como un gran evento público que como una competición seria. En lugar de concentrarse en el entrenamiento, se centra intensamente en la publicidad, el entretenimiento y la promoción, disfrutando de la atención que rodea al próximo combate. La noche anterior a la pelea, Rocky visita el Spectrum, el recinto donde tendrá lugar el campeonato. De pie en el interior del estadio vacío, comienza a asimilar el peso de lo que está a punto de suceder. Por primera vez, la duda empieza a apoderarse de él.
La magnitud del desafío le resulta abrumadora y comienza a cuestionarse si realmente tiene alguna oportunidad contra Apollo Creed. Más tarde, se encuentra con Adrienne y se sincera honestamente con ella. Admite que, en el fondo, no cree poder ganar la pelea. Sin embargo, le explica que ganar el título ya no es su objetivo principal.